Hola gente, yo soy Guido de Electrotodos y en el video de hoy vamos a ver al amplificador operacional trabajando en zona lineal o con realimentación negativa. Así que empecemos. La realimentación negativa es justamente esto que estamos viendo acá, es un camino que une a la salida con la entrada inversora, es decir, la entrada marcada con un menos. La realimentación puede no estar dada solo por un cable, sino que también puede estar dada por una resistencia, un capacitor o cualquier otro componente en el circuito. La única condición es que de alguna manera una la salida con la entrada negativa. Entonces, teniendo en cuenta los conceptos que vimos en el video anterior, si no lo vieron vayan acá y véanlo. Vamos a ver cómo se comporta este circuito, vamos a tratar de analizarlo. Como habíamos visto anteriormente, la salida del operacional se ponía en más VCC o más valor de alimentación cuando la tensión esta era más grande que la tensión esta. Y viceversa, cuando la tensión esta era más grande que esta, la salida se ponía en menos VCC o en masa, dependiendo de cómo lo estemos alimentando. Así que ahora vamos a analizar el circuito. Vamos a suponer, de alguna manera, que la tensión de salida arranca en más VCC cuando prendemos el circuito y por lo tanto la tensión de salida es igual a la tensión en la entrada inversora porque están unidas directamente, de manera que la tensión acá también va a ser más VCC, supongamos que son 12 voltios. Ahora supongamos que acá tenemos 5 voltios. ¿Qué es lo que va a pasar en este caso? La entrada negativa tiene una tensión mayor que la entrada positiva, de manera que la tensión de salida va a empezar a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, pero también va a bajar la tensión acá, de manera que cuando la tensión acá baje por debajo de 5 voltios, la tensión acá va a pasar a ser mayor que la tensión acá. Por lo tanto, la salida del operacional se va a invertir y va a tender a ir hacia arriba. Pero cuando vuelva a subir un poquitito, ¿qué va a pasar? Que ahora la tensión esta va a ser mayor que esta y la salida del operacional va a ir para abajo de vuelta. Y el ciclo se va a repetir. Y el operacional va a quedar oscilando en una tensión muy pequeña que va a ser igual a la tensión de entrada esta, que va a ser igual a 5 voltios. Esta oscilación que tenemos acá en fines prácticos es prácticamente despreciable, es de un valor muy pequeño. Entonces, de esto podemos concluir que el operacional, cuando tiene realimentación negativa, lo que hace es igualar la tensión en las dos entradas. El operacional modifica su salida intentando que la tensión en la entrada inversora sea igual a la tensión de la entrada no inversora. Entonces concluimos de esto que el operacional con realimentación negativa lo que intenta hacer es que la tensión en la pata inversora sea igual a la tensión en la pata no inversora. Esta es una de lo que muchos llaman leyes del operacional o reglas del operacional. Comprendiendo esto podemos pasar a analizar el operacional en zona lineal. Ahora agregamos al circuito un par de resistencias, R1 y R2. Podemos observar que seguimos teniendo efectivamente la realimentación negativa, porque hay un camino que une la salida con la entrada inversora. Vamos a analizar lo que pasa con este circuito. Tenemos que establecer otra regla que tiene el operacional. Y es que la corriente en sus entradas es igual a 0. Esto quiere decir que ninguna de sus entradas consume corriente. La corriente acá va a ser 0. No hay corriente en las entradas, ni de entrada ni de salida. Estas patas no consumen ni entregan corriente. Teniendo en cuenta esto y sabiendo que estas dos tensiones son iguales, podemos decir que la tensión de la pata más es igual a BI, pero la tensión acá también es igual a BI. Ahora, podríamos calcular la tensión acá como un simple divisor de tensión. De un lado del divisor de tensión tenemos VO, es decir, la tensión de salida. Y del otro lado del divisor de tensión tenemos masa. Este sería simplemente un punto medio y que no consume corriente. Por lo tanto, la fórmula del divisor de tensión sería la típica. Es decir, VO por R2 sobre R1 más R2. Esto nos daría la tensión que tenemos acá. Entonces podríamos plantear que si esta es la tensión menos y esta es la tensión más, E menos es igual a E más, que a su vez es igual a BI. Esto es E menos y esto es E más. Estamos cumpliendo lo que tenemos acá arriba. Si queremos despejar BO, que es lo que a nosotros nos interesa, es saber cómo se comporta la tensión de salida, si esto lo pasamos del otro lado multiplicando pero invertido, podemos despejar BO.
De manera que nos queda BO igual a BI por R1 más R2 sobre R2. Y si seguimos simplificando, teniendo en cuenta que R2 sobre R2 va a ser igual a 1, tenemos que BO es igual a BI por 1 más R1 sobre R2. Entonces, con esto, ¿qué estamos deduciendo? Que el amplificador operacional está amplificando la señal de entrada, la señal BI. Porque a la salida tenemos BI multiplicado por una constante, pero que ahora no es infinita, como era antes, sino que ahora tiene un valor que va a estar dado por R1 y por R2. Supongámonos que R1 vale 10 kΩ y R2 vale 1 kΩ. Si hacemos 10 sobre 1 nos da 10. Obviamente, le sumamos 1 nos da 11. Y si multiplicamos BI por 11 vamos a tener BO. Supongámonos que BI es 1 voltio. Bueno, a la salida vamos a tener 11 voltios. Porque esta fórmula se va a cumplir siempre y cuando el operacional pueda, obviamente. Ya que si la tensión de salida debe superar a la tensión de alimentación, el operacional va a dejar de amplificarla, obviamente, porque la tensión máxima o la mínima a la que puede llegar son las tensiones de alimentación. Entonces podemos ver que efectivamente ahora sí estamos amplificando una señal. Es decir, si teníamos a la entrada una señal pequeña, podemos tener a la salida ahora una señal amplificada. Y el factor de amplificación, es decir, cuánto amplifico la señal, va a estar dado por el valor de estas dos resistencias. Como pueden ver, es muy fácil lograr un amplificador de la ganancia que queremos con los operacionales. Ahora ya va tomando un poco de forma el nombre de amplificador. Ahora podemos ver por qué es un amplificador. Sin embargo, también tenemos otro tipo de amplificador. A esto se le llama amplificador no inversor porque la señal de salida es exactamente igual a la de entrada pero amplificada. Sin embargo, también tenemos amplificadores inversores que invierten la salida respecto de la entrada. Y este es ese circuito. Esto lo que hace es amplificar pero a su vez invertir la salida respecto de la entrada. Vamos a analizarlo rápidamente. En la entrada no inversora tenemos una tensión que es masa, de 0 voltios. Entonces acá también vamos a tener 0 voltios. ¿Por qué? Porque la tensión en ambas entradas es igual porque tenemos un lazo de realimentación negativa. Entonces ahora vamos a plantear dos corrientes que circulan por las resistencias. Y tenemos que por ley de Ohm, la corriente en la resistencia 2 es igual a BI sobre R2. Y por ley de Ohm también la corriente en la resistencia 1 es igual a BO sobre R1. Ahora, si sabemos que esta corriente es 0, la corriente que va hacia la pata negativa, hacia la pata inversora del operacional es 0, la suma de estas corrientes que se suman en este punto también va a ser igual a 0. Porque estas corrientes van hacia el mismo punto y por lo tanto se suman. Pero, como la corriente de acá, que sería la resultante de esa suma, es igual a 0, la suma de ambas corrientes es igual a 0, porque como dijimos anteriormente, las entradas del operacional no consumen corriente. Entonces, trabajando esta ecuación podemos deducir que BI sobre R2 es igual a menos BO sobre R1. Y si queremos despejar BO como hicimos antes, porque es el parámetro que queremos sacar, queremos ver cómo varía BO de acuerdo a la BI que le metemos, podemos pasar R1 multiplicando del otro lado, y el menos también, y nos queda que BO es igual a menos R1 sobre R2 por BI. De manera que estaríamos obteniendo un amplificador de ganancia negativa. Esto quiere decir que si a la entrada tenemos esto, a la salida vamos a tener la entrada amplificada pero a la vez invertida. Entonces podemos ver cómo con este circuito logramos un amplificador inversor. Así que bueno, este fue el video de hoy. Si quieren más videos sobre operacionales, dejen en los comentarios que todavía hay bastante por explicar. Por ejemplo, todavía no explicamos la parte de operacional, solo la de amplificador. ¿A dónde están las operaciones que hace? La suma, la resta y todo eso que dije anteriormente. Bueno, eso lo puedo explicar en próximos videos, si es que a ustedes les interesa. Y si es así, háganmelo saber en los comentarios. Así que bueno, si les gustó este video los invito a que le dejen un me gusta y a que se suscriban al canal si no están suscriptos a él y si les gustan los videos que hacemos, así se enteran cada vez que subimos un video nuevo. Para eso también tienen que activar la campanita que está al lado del botón de suscribir. Y para eso también están nuestras redes sociales que se las dejamos acá abajo en la descripción del video. Así que bueno, sin más que decir me despido, yo soy Guido de Electrotodos y hasta la próxima. Chau, chau.